Gloria a Jesús. Muy buenos días nuevamente. Damos gracias al Señor en poder estar esta mañana, poder compartir de lo que el Señor nos da y poder ver cómo el Señor ha ido entretejiendo ese engranaje también, por decirlo, de cómo Él va forjando para que ese movimiento sea perfecto en la asignación por el cual estamos aquí en esta Difomi. Y en esta preciosa hora el tema que nos compete, como decía el apóstol Oscar, paternidad ministerial, un gran tema, pero agregado a ese tema, darle gracias al Señor por nuestros padres principalmente, mi Emma Parrigo, y toda esta casa ministerial que nos ha cobijado, que nos ha recibido y podemos entender y comprender cada uno de los movimientos o de las dimensiones del Señor. Y para esto creo que podemos entender y comprender también, platicaba yo con Alba, y honrar también a nuestros hermanos mayores. Nosotros le decimos así a Alba, a nuestros hermanos mayores, todos los que, porque esto es paternidad ministerial también. Si tienes padres, es porque tienes también hermanos. Si tienes padres ministeriales, es porque también hay hermanos y nosotros honramos y respetamos a esos hermanos mayores, de los cuales hemos aprendido mucho. ¿Qué le parece si le aplauso al Señor por la vida de cada uno de los hermanos mayores, como le decimos nosotros? Pero también a cada uno de los que están de diferentes ministerios en este lugar, también les bendecimos y creemos de que el propósito del Señor está siendo forjado. Paternidad ministerial. Quiero que miremos en el libro de Primera de Crónicas 4:14. Dice al 17: No escribo esto para avergonzaros, sino que para amonestaros como a hijos míos, amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Un texto que ustedes se lo saben, un texto que tal vez usted lo ha predicado, una palabra de que usted tal vez tenga una y otra predicación en su espíritu, pero que aunque usted lo tenga y lo haya escuchado, debemos de aprender a obedecerlo y ser ejecutores de esa palabra. Porque por eso dice el apóstol Pablo, aunque tengáis 10,000 años, ¿qué son años? Mentor, maestros. Todos nosotros aquí venimos de diferentes lugares, hemos tenido diferentes mentores, hemos tenido diferentes maestros o personas que tal vez a usted y a mí nos llaman la atención y las escuchan y es viable. Usted y yo hemos escuchado o hasta el día de hoy seguimos escuchando, pero cuando tú tienes padres ministeriales y entiendes verdaderamente por revelación qué son esos padres ministeriales, sí, puedes escuchar allá, pero vas a tener la fuente correcta cuando escuchas y recibes por revelación y escuchas y entiendes lo que te están diciendo tus padres. Cuando comprendes, cuando te llaman y cuando te dicen esto, vas a hacer aquello y lo otro. Pero quiero que miremos que dentro de la paternidad ministerial hay diferentes relaciones ministeriales, las cuales pueden ser o son de pastores, a oveja, de mentor a discípulo, de apóstol a ministro, pero también de padre o madre a hijos. Todo esto lo podemos ver en las iglesias en las cuales usted y yo hemos estado. Pastores a ovejas, mentores a discípulos, apóstoles a ministros, pero algo muy importantísimo es padres y madres a hijos. Para mí, yo podría decirles entonces en esta mañana y mientras oía disertar
a mamá Emma y a la pastora y profeta Iona, podría decir y agregar a esto, que la paternidad ministerial es legal y es legítima. Oiga bien, la paternidad ministerial y espiritual es total y absolutamente legal y legítima. De eso no lo tenga duda, aunque muchos lo pongan en tela de juicio. Y agregado a esto, puedo decir también en esta mañana, y me llegaba muy fuerte a mi espíritu, que también la paternidad ministerial es sobrenatural. Se me abrió un ámbito, un campo ahorita, cuando escuchaba disertar también a la profeta y pastora Iona. ¿Por qué? ¿Por qué sobrenaturalmente? Porque naturalmente usted y yo tenemos un padre biológico y una madre biológica. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo sucede esto? Como decía usted, ¿cómo sucede esto que no se puede comprender naturalmente, sino que tiene que ser revelado por el Espíritu del Señor? Cuando tú le llamas padre o madre a un hombre, el cual no tienes nada de consanguinidad. Eso es sobrenatural. Y que en el nombre de Jesús se empiecen a abrir tus oídos espirituales para que por revelación empieces a entender y comprender y a crecer en un nivel nuevo de la paternidad ministerial. Porque aquí no solamente hay pastores, evangelistas, profetas, apóstoles, ministros en general, o líderes que son o somos, pero que la paternidad ministerial vamos a poder comprenderla desde un nivel mayor por la revelación del Espíritu. Podríamos decir entonces que la revelación de la paternidad de Dios es muy importante antes que la revelación de la paternidad ministerial. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú no tienes o oras al Señor porque se te revele la paternidad del Padre Celestial, nunca vas a poder entender la paternidad ministerial. Amén, un amén, dos amenes. Ya estoy empezando a navegar ahorita un poquito. Si no se te revela quién es Dios como Padre, no vas a poder comprender, discúlpame que te lo diga, comprender a ese Padre ministerial que tienes al frente de ti. No vamos a poder hablar el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque necesitamos orar al Espíritu del Señor que se me revele la paternidad del Padre Celestial para poder entender una paternidad ministerial. Solo el que se le revela y reconoce a Dios como Padre podrá recibir saludablemente a sus padres ministeriales. ¿Cómo que saludablemente? ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo, que tal vez venimos de hogares disfuncionales, hogares separados, hogares divorcios, hijos no deseados, y de esos casos sabemos infinidad. O sea el caso que tuviste a tu padre y a tu madre, pero tú miraste que tu papá venía ebrio y golpeaba a tu mamá, y eso produjo en ti un resentimiento, una herida. Entonces, cuando tú quieres y yo queremos ver a Dios como Padre, se te viene aquella imagen. No, mi papá, Dios es como mi papá entonces, que golpeaba a mi mamá. Todas esas son áreas, entonces no puedes recibir. Y cuando vienes a ver o a sentarte a los pies de un padre ministerial, ves aquella misma imagen, aún inconscientemente, porque está guardado dentro de ti. Entonces no puedes recibir esa paternidad saludablemente ministerial. ¿Por qué? Porque hay cosas que todavía están ahí. Por eso que necesitamos que el Padre Celestial se nos sea revelada en esa dimensión de la paternidad espiritual primero. De que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Él es mi Padre y yo soy su hijo. Poder comprender y entender esa dimensión. Y vamos a poder decir lo que dijo en Romanos 8:15. Como hijos por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Abba, Padre. Papito bello,
papito lindo. Pero eso tienes que lograrlo tú en la intimidad, en tu recámara. ¿Cuál es el lugar secreto tuyo con el Padre? ¿O solo ves a Dios como ese Dios que nos enseñaron en la religión? Que si fallaste, ahí estaba con la vara. Estamos hablando de la vara, pero aquí sería, ¿cómo sería? El garrote sería, ¿verdad? O sí, como se dice en el pueblo, en el spot popular, disculpen. O estaba con la faja ahí, cuando fallabas, perdón, o cuando cometiste el error. Entonces tendríamos, ¿qué tienes en tu mente cuando te refieres o nos referimos a Dios como Padre? Muy importante entender y comprender esta dimensión. Y es ahí donde podemos ver entonces lo siguiente, que muchos quieren ser padres sin haber sido hijos. Vuelvo y reitero, muchos en veces queremos ser o que nos llamen padre, pero nunca hemos sido hijos o no somos buenos hijos. Para ser buenos padres debemos de ser buenos hijos, pero si eres buen hijo, vas a ser buen padre. Tenemos que tener cuidado de eso. Ahora, unos pueden decirle también padre a alguien, padre espiritual, sin tener revelación de ello. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha pasado muchas veces con Alba. Hay gente que llega nueva al ministerio y escuchan ese, por decirlo así, ese dialecto. Se vuelve, o que está como quien dice de moda hoy, que a todos le dicen padre. Pero no saben ni entienden el concepto, ni tienen revelación, mucho menos de ello. Le dicen padre a uno y uno sabe. No, por imitación, no por revelación. Y nosotros podemos, como ministros, podríamos decir, sí, el hermanito que acaba de llegar, la hermanita, no. Aún los hermanitos ya de 1, de 3, de 5, aún el ministro ya que yo ya me lo sé, yo vengo de tantos estudios, de tantas enseñanzas. Yo me mentoreé con fulano de tal, yo creo que a mamá le ha pasado, ha venido y le dicen esto, y aún cuando hemos llegado nosotros nos dicen, no, si yo estuve con fulano de tal, le empiezan a darle, como quien dice, le empiezan a presentar su currículum. ¿Y usted quién es? Soy hijo de Dios, hijo de un nuevo amanecer, pero cuando ya viene y entienden y comprenden y te escuchan hablar, pero más que hablar te escuchan tu proceder y miran tu actuar, dicen, es cierto. Entonces reconocen, tiene razón. ¿Sabe qué? En una de estas veces, de los lugares que hemos visitado en una Honduras, teníamos ya desde el 2018, cuando se nos fue conferido el sector de Occidente, todo Santa Bárbara, todo Copán, todo Cotepeque, Lempira, entre otros lugares, ocurrió una particularidad con uno de los pastores, de los muchos pastores. Llevamos 1 año con él, nos recibía, hacíamos los eventos, etc. Segundo año, recibíamos, hacíamos los eventos, valga la redundancia, llega el 3er año. Mami, creo que lo había dicho, no sé. Llega el 3er año, amados, y el pastor nos estaba esperando, porque nos quería recibir en su casa, matar una gallinita, unas sopas, imagina, ya les va a dar hambre. Asadita al horno, etcétera, así a las brasas, es para poderlo inquietar a su espíritu humano y que le vaya la revelación a su espíritu, al espíritu del Señor. Bueno, llega la hora del almuerzo y exactamente estamos, como quien dice, en medio de la comida, y me dice, pastor, quiero decirle algo, me dice. Ajá, dígame, pastor, estamos hablando entre pastores, ¿va? Fíjese, quiero decirle que ustedes son de Dios. ¿Cómo le? Así, mami. Y yo me quedé, ¿te acordás, Alba? Yo quiero decirle, después de 2 años de estar ministrando, íbamos a la iglesia de ellos, hacíamos los actos proféticos, mamá, porque él se dice que era profético, es un hijo de un profeta, no voy a mencionar el nombre, de aquí de Honduras. El apóstol Oscar ya sabe por dónde voy. Amados, y después de 2 años y medio, mamá, nos sale con esto. Estábamos preparando para los altares de adoración que íbamos a levantar en 5 lugares en el departamento que corresponde a este hombre de Dios. Y él es un hombre lindo de Dios, un hombre que se mueve en milagros, un hombre que evangelista, un hombre que levanta obras. Pero después de 2 años y medio me dice, pastor, hoy sí, yo sé que usted es de Dios. ¿Se imagina?
No, claro, pero se me atragantó la pierna de pollo. No sé a cuántos les ha pasado eso. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver, dicen tener una paternidad ministerial cuando muchas veces no la conocen porque no se les ha revelado. Porque la hacen por imitación, no por revelación. Y aún puede suceder entre nosotros muchas veces. Por eso es que es necesario e importante e imprescindible que la paternidad del Padre Celestial se nos haya sido revelado para poder comprender y entender estos conceptos. Es importante también que esa paternidad se nos es revelado para ¿qué? Para traer sanidad. Sanidad espiritual y también hasta física. ¿Por qué? Por lo que le dije antes. Por muchas heridas de rechazo, por mucho resentimiento o hasta brotando raíces de amargura, hay mucha gente que está enferma entre nosotros y nosotros nos ha tocado ministrar y liberar eso, y ahora ya no le den los huesos a la persona, ya es saludable, ya puede hacer su ejercicio normalmente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ha sido sanado por la palabra, pero porque ha reconocido que Dios es su Padre y Él es su Hijo. Entonces, al entender esto, podemos ir entendiendo y comprendiendo lo que Dios ha determinado como hijos de Dios, más que hijos también, para ejercer un ministerio. Todos aquí tenemos un ministerio, todos aquí tenemos una asignación y un diseño de Dios para la obra la cual nos ha llamado. Cuando nos referimos a esa paternidad, podemos hablar de que cuando hay una paternidad genuina, escuchen bien esto, cuando yo tengo una paternidad de Dios genuina, ministerialmente hablando, no existen celos ni competencias ministeriales. Ya. Voy a volver a repetir. Cuando existe una paternidad genuina, no existen celos. ¿Ni qué dije? Gracias. Están aquí. No existen celos ni competencias ministeriales. Es que, vamos a ver, no, ya vistes que aquel ganó más que yo y estamos haciendo lo mismo. No, no es posible, no. Entonces está entrando ya la competencia, y la competencia no es del Señor, porque están entrando en celo. No, pero ¿por qué Él va a más lugares y por qué esto sí y yo no? Gracias, mamá. Bueno, lo dijo mamá, solo a este lo manda, dije, ahí lo agregamos acá. Solo a este lo mandan, solo a aquella lo mandan. Y a mí no, pero yo también, yo tengo más tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una paternidad genuina en tu vida. Necesitamos exponernos al Señor y decirle, Señor, tiene razón, es cierto. Me duele. ¿Por qué? Porque no te he conocido verdaderamente como mi Padre. Quiero seguir adelante y proseguir, dice, cuando tenemos también la revelación de cuál es el llamado de cada uno, ni el padre tiene celo de los hijos, ni los hijos tienen celo de los padres. Cuando hay esa paternidad de Dios y ministerialmente hablando, cuando tú sabes que tu llamado, cuando tú entiendes que tu hijo ministerial tiene un llamado, cuando entiendes tú como hijo que tu padre tiene un llamado ministerial, no tienes celo de nada de eso. No existe. Y si quiere venir, lo vas a reprender en el nombre de Jesús y lo vas a mandar a 100,000 metros largo de ti. Pero cuando entendemos que hay una revelación de la paternidad de Dios y de la paternidad ministerial en el llamado de cada uno. Importantísimo esto para nosotros, que podamos ir avanzando y entendiendo. Estoy viendo que el tiempo va corriendo muy rápido. Estoy preocupado. Todavía, vamos a ver. Cuando tienes revelación de la paternidad de Dios y de tu paternidad ministerial, recibes con sencillez de corazón la corrección y la palabra revelada. Aquí viene y se va poniendo más fuerte esto. Porque cuando todo está bien, cuando no te dicen nada, cuando todo está color de rosas, ahí va bien, es de mi padre, es de mi madre, como ella no hay ninguna, esos ojos azules, uno verde y otro azul. Pero cuando te llaman, hijito, venga, mire que todo estuvo bien, pero, cuando usted escucha el pero,
la carita feliz, ¿cómo se vuelve? Pero, y por esto digo lo que quiero decir, para la redundancia de palabra. En esto de una Honduras, me acuerdo que hicimos un evento en Occidente, no voy a decir el lugar, tantos lugares que hemos estado, y llegaron todos los pastores, llegaron varios apóstoles, ¿se acuerda, mamá? Estuvo lleno el lugar, llenísimo. Wow, gloria a Dios, dije, y porque iban a llegar los apóstoles Sosa al lugar, y la gente, yo quiero decirles algo, abro un paréntesis aquí, la gente los conoce a ellos. Es un recorrido de casi 40 años. Y cuando nosotros llegamos a esos lugares y decimos que vamos de parte de un nuevo amanecer, ¿y quiénes son? De la doctora y apóstol y profeta Emma de Sosa y Rigoberto. Ah, sí, hombre, hace 25 años, uno se queda, dice, se va como para atrás. Hace 25 años yo estuve en una conferencia con ellos de mujer a mujer. Antes se llamaba, y otra vez ella oró por mí y yo soy sana hasta el día de hoy. Otra vez ella me dio una palabra y ahora, mire, soy un ministro. Uno se queda con la boca abierta. Bueno, entonces hicimos ese evento, llegaba toda la gente de diferentes, no solamente del departamento llegaron, sino que de varios lugares de Occidente. Bueno, estuvo el evento, se llenó, wow, llegaron unos apóstoles, como el vuelvo y repito, todos. Ok. Estuvo buenísimo, nos fuimos para el hotel y todo. El siguiente día en el desayuno nos dice, mamá, sentados en el hotel. Bueno, estuvo bien todo, pero deben de hacer esto, esto y esto. Por esto, y me acuerdo que papá también nos dijo esto. Y si hacen esto, les va a ir mejor. ¿Y saben qué? Lo hicimos y nos ha ido mejor. Y nos ha ido muy bien. Mejor dicho, súper bien. Y yo bendigo al Señor por eso. Entonces, cuando entendemos de que y recibimos la corrección con sencillez de corazón, aunque duele en veces. Solo a mí me duele, a ustedes no les duele, ¿verdad? A veces, ok. Y también podemos recibir bien la palabra revelada. No, es que yo tengo una mejor palabra. Eso que dijo es, ¿verdad que yo he escuchado mucho? No, es que lo que yo recibí, yo sé que viene de Dios, pero cuando nos dice el padre ministerial, no, esta palabra es así. Uy, no es de Dios eso. ¿Cómo no va a ser de Dios? ¿Por qué? Porque no tienes la paternidad de Dios revelada. Entonces, no puedes recibir la paternidad ministerial. Por eso debe ser con sencillez de corazón. ¿Por qué? Porque siempre un padre ha recorrido más que un hijo. Y eso lo hemos visto. Siempre un padre ministerial ha recorrido más que un hijo. Aunque muchas veces los hijos sean exitosos, porque hay veces que hay hijos, uno se encuentra con hijos que son exitosos. En los ministerios, en los lugares que hemos andado, hemos visto de hijos ministros o ministeriales de otros ministerios, valga la redundancia, que son muy exitosos. Pero el hecho que el hijo ministerial sea más exitoso que el padre no significa que sea mejor que el padre, porque el padre ha recorrido mucho más tiempo que ese hijo ministerial. Y siempre tiene que tener uno, como dijo el apóstol Ronnie, un aeropuerto donde aterrizar. Usted puede andar allá a 40,000 pies de altura. Me gusta eso, apóstol Oscar. Estamos pensando, ya sabe dónde. Vamos para las Europas. Puedes andar a 40,000 pies, pero siempre vamos a regresar al aeropuerto, que es Ministerio Un Nuevo Amanecer en la Lima, Cortés, Honduras, Centroamérica. Amén. El deseo de un padre también es que sus hijos crezcan. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Padre, sé que aquí hay varios padres ministeriales. Siempre el deseo del padre es que un hijo crezca. Por eso es que debemos, y reitero, de recibir la corrección sabiendo que esto nos va a catapultar a nuevas dimensiones. Ahí ya bajaron los amenes, ya se puso serio de nuevo. Es que la corrección es necesaria, porque eso nos va a llevar a esos niveles que el Padre tiene para cada uno de nosotros. El problema es de que muchas veces no recibimos, o si no la aceptamos esa corrección, quiero decirte que a la vuelta de la esquina te está esperando algo no bueno. Entonces por eso debemos de volver y debemos de entender y recibir el todo de Dios a través de tu padre ministerial o tu padre espiritual, que eso mamá lo ha dicho muy bien. Ok, solo un padre puede impartir a los hijos
asegurándonos que éste fue ya procesado para hacerlo. Porque hay muchos padres que usted se encuentra en los lugares, en los municipios, en las iglesias, que, ok, yo estoy listo, vamos, hace esto, quiere hacer aquello otro, pero ese que se dice que es padre, todavía le hace falta. Todavía le hace falta, ¿cómo que es, mamá? Todavía no está maduro. Le hace falta experiencia. Está camuleán, gracias, apóstol Oscar, wow. Todavía está camuleán, exacto. Y aunque seas un padre, pero todavía te hace falta esa madurez, hace falta esa experiencia. Entonces, entendamos y comprendamos que necesitamos y entendamos que ya ese padre ya ha pasado ese proceso para poder hacerlo. Por eso quiero que veamos a Moisés impartiendo de su dignidad a Josué. ¿Qué dice Números 27? Mire lo que dice Números 27:20. Si lo tiene ahí. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Le dijo Dios a Moisés: ponle tus manos sobre Josué. Y Moisés lo hizo así. ¿Y qué puso? Dice, de su dignidad. ¿Y qué significa dignidad? Significa gloria, honra y grandeza. Y eso es lo que nosotros hemos logrado ver y entender y experimentar a lo largo de estos años en esta casa. A hoy en día, desde que empezamos y nos fue entregado el territorio, aunque no ha sido del todo fácil. Me acuerdo que llegamos una vez donde unos bautistas que tienen un lugar grande en Copán, y nos recibió el misionero. Y no le dije, amado, llegamos y le tocamos la puerta. Buenas, mire que traemos un proyecto de intercesión, de adoración, etc. Empezamos a explicarle. ¿Sabe qué me dijo? Se lo voy a resumir así. No le dije que era ni apostólico ni profético, sino que ustedes los pentecostales, me dije, se van a ir de patitas para el infierno. Me tiró la puerta y me cerró. Imagínense, no le dije que ni era apostólico ni profético, sino que éramos pentecostales. Tiene que jugárselo usted ahí. Y nos mandó, ¿te acuerdas algo? Andaba con el pastor Lenín a freír espárragos, nos mandaba. Pero esa es una vez, pero la mayoría de veces nos ha ido bien. Nos ha ido súper bien. Porque hemos llegado y hemos dicho, ok, mire que venimos de parte de ya lo que le dije. Oh, sí, excelente, muy bien, pastor, vamos a compartir, vamos a hacer. Y hasta el día de hoy hemos recorrido cada municipio, cada pueblo, cada caserío, y ha ido bien. Hemos visto cómo el Señor, por medio de la palabra profética, gente que no es profética, que está en iglesias denominacionales, ahora ya no viven en la casa pastoral, ahora tienen su propia casa, ahora ya tienen sus propios carros, ahora ya han emprendido sus propios negocios, mamá, en cafetales, en fincas, en negocios de diferentes agros o industria. Pero ahora, ¿por qué? Porque han entendido de que, como me dijo aquel pastor, que sí somos de Dios. Y usted también es de Dios. Pero en veces es un proceso. Entonces, cuando Moisés le impartió a José, fue de su dignidad de qué? Eso es gloria, la gloria que ellos han desarrollado en la nación. Honra, es honra para el Señor también, y honra para ustedes también y para mí. Pero también grandeza. Porque ahora más bien, eso le testificábamos a los padres, que ahora ese pastor que me dijo hace varios tiempos, ahora tuvo que esperar como 5 meses para que yo fuera más bien de nuevo con Alba. Porque él me estaba llamando, ¿verdad? Pastor, ¿cuándo va a volver a venir? Queremos que venga a impartir en la iglesia, queremos compartir otro almuerzo con usted, y no quería que nos viniéramos, pero tuvo que esperar ahora sí él tuvo que esperar 6 meses para poder llegar. Me acuerdo que el año pasado fuimos para Argentina, que fuimos a la misión, entonces le dije, no puedo, y en enero tampoco puedo. Bueno, hasta tal, porque él empezó a decirme casi después de terminar el CAPI, que quería que fuéramos, él y otros ministros del Señor, y toda la gloria y toda la honra seas para el Señor. Cuando tú tienes padres ministeriales que te abren el camino, tú puedes andar seguro. Amén. Muy bien. Entonces, quiero que miremos también a Elías. Elías dio la doble porción de su espíritu a Eliseo. Eso lo encontramos en el libro de Segundo de Reyes 2. Pero dice,
Cuando había pasado Elías, le pide: ¿qué quieres que hagas por ti antes que yo sea quitado de ti? Y le dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Cuántos quieren la doble porción del espíritu? 1, 2, 3, qué pocos, mamá. Porque ya saben lo que les voy a decir. Profeta. Ya sabemos, sí. Ahí es donde quiero, eso es lo que quiero llegar a continuación. Y ustedes lo saben. Podemos conocer y saber el mensaje, pero no lo hacemos porque no queremos vivirlo. Todos aquí sabemos que queremos una doble porción, pero ¿por qué no levantó la mano usted hoy? Porque sabe lo que le implica hacer, sabe lo que debe de someterse, sabe que primeramente tiene que doblar su yo, su ego, mi ministerio. No es su ministerio, es el del Señor que se lo dio a usted, para que usted lo administre, y yo también. Entonces, pero todos hemos predicado y hablamos de la doble unción, y hay congresos de doble unción. ¿Se acuerda cuando fue eso? La doble unción, y todo pasaba, y como le dijeron, abro un paréntesis ahí, cuando en un congreso con Marco Witt, usted ve que los adoradores también, todos quieren lo que tiene Marco Witt, y le dijo, después de la administración, se acercó uno y le dijo: por favor, Marcos Witt, quiero que ponga mis manos sobre mí para que me transfiera todo eso. Qué bueno que fuera así, ¿verdad, mami? Y le dijo: ¿cómo? Le dice: tienes que practicar horas y horas, tienes que estudiar, tienes que entrar a capacitarte para que recibas todo esto que yo hoy tengo. No le puso las manos a Marco Witt. Y no es así nomás. Pero todos quieren que sea, como le dije yo a alguien así, la gente cree, en una de estas reuniones que he tenido estos días, la gente muchas veces piensa, le digo hijo, a varios de mis hijos ministeriales y espirituales también, piensa que solo es de soplar y hacer botellas. Vuelvo y repito, la gente piensa y cree que solo es de soplar y hacer botellas. No es así. Necesitamos entender y comprender que para recibir la doble unción, ustedes saben lo que dicen los eruditos y los rabinos, que anduvo entre 13 a 14 años. Eliseo, a la par de ¿quién? De Elías. Pero hay algo importante aquí en esto. Vemos algo que me llama la atención dentro de todo lo que usted ha estudiado, sé que lo ha escuchado tal vez. Dice que Eliseo golpeó de la misma manera las aguas, así como lo había hecho Elías. ¿Qué es de la misma manera? Dice que tomó el manto que se le había caído a Elías y dice que golpeó de la misma manera. No dice la Biblia cuántas veces lo golpeó. Pudo haber sido una o pudo haber sido 3 veces que la golpeó el agua Elías. No lo dice la Biblia, ¿verdad que no lo dice? Pero dice que lo dijo, pero dice que lo hizo igual que lo hizo, golpeó las aguas, igual que las había golpeado su padre. Le dejo ahí en su mente y abro unos minutos para que piense por lo mínimo, 1 minuto, cómo golpearía las aguas Elías. Para que diga la Biblia que Eliseo tomó el manto y golpeó de la misma manera las aguas, significa algo aparentemente sencillo, pero es profundo, como lo hemos aprendido en esta casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no lo hacía de esta misma manera el hijo espiritual Eliseo, esa fue la primera prueba que le tocó afrontar al profeta Eliseo cuando fue quitado su padre, Elías. Golpear de la misma manera. ¿Qué me quiere decir entonces? Lo que le quiero decir es esto. A veces nosotros queremos, como hijos, creemos que se debe de hacer de esta manera. No, pero si yo he visto a los padres hacerlo de esta manera. Pero cuando te envían a hacer la misión, cuando te envían apostólicamente y proféticamente a ejecutar un acto profético, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces como tú crees que deba de hacer, o lo haces como lo han hecho tus padres? Es lo mismo hoy en día. Por eso está escrito ahí que Eliseo golpeó de la misma manera las aguas. ¿Cómo estás golpeando o cómo estás ejecutando la obra que se te ha encomendado? El ministerio que estás desarrollando, sea que seas pastor, sea que seas profeta, sea que seas maestro, sea que seas apóstol o sea que seas un evangelista. ¿Cómo estás oyendo a hacer
la obra que se te encomienda. De la misma manera como lo han hecho los padres. Porque lo que sucede muchas veces es que queremos que los hijos nos honren, pero nosotros no honramos a los padres. Eso es honra, amado. Si yo hago de la misma manera que lo hacen mis padres, eso es honra. Pero si lo estoy, no, es que yo creo que se equivocó. No, no es así. Yo creo que puede ser de esta manera mejor, tal vez es más fácil. Si lo golpeo de otra manera, pueda que salga mejor y tal vez, y más bien le va a salir, como dicen, el tiro por otro lado. Usted ya sabe lo demás. Y muchas veces ha pasado y hemos visto eso, pero Dios no quiere eso de nosotros. Como hijos ministeriales y como padres ministeriales debemos de entender y comprender de que debemos de hacerlo de la misma manera. Y yo les garantizo eso a un 100% con Alba, que lo hemos hecho de la misma manera y nos ha funcionado. Nos sigue funcionando y nos va a seguir funcionando. Amén. Si usted no lo ha hecho o lo está haciendo de su manera o como usted cree que sea conveniente, yo le digo hoy, como dijo mamá al principio, reconcíliese, sería. Pida perdón al Señor y empecemos a hacerlo como lo hacen los padres. Nosotros, para la gloria del Señor, somos una garantía de esto. Hemos visto cómo el Señor ha ido ministerialmente ensanchándonos el sitio de la tienda, las cortinas de las habitaciones se han extendido y no hemos sido escasos, ni lo seremos tampoco. Amén. Al entender que hay que golpear, sinónimo de hacer de la misma manera. Y hemos aprendido también muchas en las misiones que nos han enviado con los hermanos mayores, hemos aprendido. Y no es que lo hemos alcanzado todo. Quiero decirles, seguimos aprendiendo. Y seguiremos aprendiendo. Amén. Muy bien. En estos minutitos que restan ya, dice que Jesús sopló del Espíritu a sus discípulos. No voy a entrar mucho en eso porque no nos daría el tiempo. Ahora, quiero darles esto que es muy importantísimo. Así como los padres invierten tiempo en ministrar, aconsejar e impartir a los hijos, también los hijos tenemos responsabilidades que debemos de cumplir, tales como cuáles. Número 1, admirar a sus padres. Un término, escuchen bien, mal interpretado, ya que creen que es idolatría. Tengo que decirlo rápido porque no me va a dar el tiempo. Muchas veces debemos de admirar a los padres, pero allá te dice aquel amiguito ministerial, no, hombre, vos sos fanático. Vos solo lo que te digan, si te dicen que saltes, saltás. Entonces, están queriendo distorsionar tu paternidad ministerial, queriendo sacarte de la esencia. No dejes, sigue admirando, porque no es idolatría, porque tú amas primero al Padre Celestial y se te ha puesto padres ministeriales para dirigirte y para hacer lo que debamos de hacer con respecto y conforme a su palabra. 2, imitar lo que admiramos de los padres. Oiga, ¿qué vamos a imitar? Principios, no formas. Vamos a imitar a ellos los principios que tienen ellos. Son de valores. Honran a tus padres y a sus padres ministeriales también ellos. Entonces vamos a imitar sus principios, no sus formas. 3, ser fieles y leales, nunca rebelarse. Amén. No se me han ido todavía, aquí están. 4, nunca competir con sus padres. Ya lo tocamos atrás. 5, no desnudar ni deshonrar a sus padres ministeriales. 6, seguir la visión de sus padres. Aquí quiero pararme un poquito, porque muchas veces tenemos nuestra propia visión. No, es que yo creo que así es que yo lo miré, es que yo lo vi. Pero viene y te llamó tu papá o tu mamá ministerial o padre ministerial. Hijo, mira que recibí del Señor esto y vamos a hacerlo así y así está. No, pero a mí Dios me dijo otra cosa. ¿Cómo? ¿Se contradice Dios? ¿Se contradice Dios? No. Diga fuerte, no. Por eso Él te puso padres ministeriales para que tú sigas una misma visión. Amén. 7, ser obedientes a sus padres. Diga usted en todo. No, solo escuché más por aquí. Diga usted, ser obedientes a sus padres en todo. Más fuerte, en todo. Bueno, vamos a verlo de aquí en adelante. Si vamos a seguir siendo obedientes en todo.
8. Dejarse corregir por sus padres. Estos son nuestros deberes como hijos. 9. Honrar a sus padres con finanzas. Tema que a muchos no se les ha revelado. Eso es por revelación y mamá lo tocaba un poco ahora. Qué tremendo es esto. 10. Tener en primer lugar la necesidad de sus padres antes que la suya propia. De eso nosotros nos ha tocado muchas veces y nos gozamos más bien. Hijos, mire que tenemos para el Capi, por ejemplo. Nosotros cerramos la iglesia y nos venimos todos para acá. Vénganse de sus trabajos de un solo, vamos, pasen por la iglesia trayendo más gente, que aquí tienen que estar todos porque todos necesitamos recibir de la fuente correcta. Vénganse todos para acá. Eso lo hacemos y nos ha resultado, porque después de eso, aparentemente el enemigo quiere como que la gente retrae. No, y ha venido mayor bendición. ¿Por qué? Porque honramos, porque ponemos como prioridad las necesidades de la casa de los padres ministeriales antes que la nuestra. Si va a aplaudir, por favor, aplauda bien al Señor. Amén. Muy bien. Y también quiero que miremos las responsabilidades de los padres también ministeriales. ¿Cuáles son? La responsabilidad de los padres ministeriales es ministrar su espíritu y dar consejo si lo piden. Oiga, es que no me aconsejó. Y si no ha pedido el consejo, ¿usted cómo le van a aconsejar? 2. Irlos renovando en la visión. 3. Cubrirles en oración y profetizarles. 4. Delegarles autoridad, que es lo que han hecho con nosotros. ¿Sí o no? Ok. 5. Preparar un legado espiritual para ellos. Y 6. Animarles y apoyarles en su necesidad. Qué importantísimo. Por eso vemos la paternidad del apóstol Pablo, que tuvo aproximadamente 38 discípulos que se mencionan en la Biblia, pero a solo 3 llamó hijos. Padres ministeriales que están aquí, solo eso les dijo, lo demás recíbanlo por revelación. Sí, porque no tengo tiempo ya, por eso que estoy diciéndole. Porque necesito darle algo aquí para ir concluyendo en esto. Quiero que miremos conceptos fundamentales en esto. La paternidad ministerial es para impartirla ¿a quién? A ministros. Oiga, escuchen bien, la paternidad ministerial es para impartirla ¿a quién? A ministros. Porque usted no va a impartir a un miembro porque no tiene un ministerio. ¿Estamos de acuerdo en eso? A ministros, que conste, confirmados, porque hay otros ministros que se ponen o los ponen. Aclaro eso. 2. ¿Cuál es el requisito fundamental para ser un padre ministerial? Vamos a ver por lo menos 3 cosas rápidamente. Haber sido un buen hijo ministerial. B. Ejercer un ministerio de oficio. Y C. Que Dios se lo indique. Los miro pensativos a varios. 3. La revelación de la paternidad de Dios es imprescindible ¿en qué? En todos los hijos de Dios. Es imprescindible también en un padre espiritual. Es imprescindible también en un padre ministerial. Y es imprescindible en todos los ministros del Señor. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿O voy muy rápido? Ya. Si no, usted después lo va a volver a escuchar y va a poder meditar y tomar nota. Quiero que miremos en cuarto lugar también. Un padre ministerial genuino tendrá las siguientes características. Ponga atención en esta cuarta. ¿Cuáles son esos padres ministeriales genuinos? Porque si hay genuinos, quiere decir que hay falsos. ¿Amén o no amén? Si hay padres ministeriales genuinos, quiere decir que hay falsos. Esta es una de las características principales, prefieren que se destaquen sus hijos antes que él. 2. Pondrá sus hombros para que sus hijos se paren sobre ellos. Y me llamó la atención esto. Un padre ministerial genuino prefiere poner sus hombros para que su hijo se pare y poder ver hacia el horizonte, poder ver hacia la meta, poder ver al blanco que es perfecto, a Jesucristo. Siempre un padre ministerial va a querer que mires a Él, te va a llevar a Él. No te va a llevar a que lo admires a Él como padre ministerial, sino que a Jesucristo. Un padre ministerial genuino estará pendiente del desarrollo de sus hijos
Y un padre ministerial genuino también dará amor y consejo a sus hijos. Amén. Muy bien. En lo genuino, como hablaba ahora mamá, hay cosas que son legales. Alguien puede ser un padre ministerial, y quiero tocar esto rápidamente. Es legal porque una denominación lo puso como pastor, pero no puede ser legítimo. Hemos visto eso, Alba, tú y yo lo miramos un montón de veces. De gente que son pastores o fueron pastores, digo fueron porque muchos de ellos hasta se murieron ya. Me acuerdo una vez que estábamos en una reunión, tengo minutos para decirlo, hubo un que era, no sé si decirlo el nombre, pero era una autoridad, una autoridad de muchas autoridades. No, oiga el pastor, no voy a decir, pero se acercaron a nosotros, a Alba y a mí, que éramos de influencia en ese conglomerado social, y le dice: yo quiero que usted haga una noción para que me nombren a mí en vez de fulano de tal. ¿Se imagina usted? Él era legal, sí, pero no era legítimo. Estoy hablando cosas serias, hermano. Estamos en una escuela de formación. Qué tremendo encontrarse con personas así. Y quiero decirle que sí hay muchos. Hace poco, tuvimos otra reunión con otro hombre de Dios que no es ni de Honduras, mamá. Bueno, y nos dijo algo así. Yo me quedé y se siguen dando estas cosas. Dije, como nosotros ya hace años salimos de ahí, yo creía que ya se había erradicado eso. No, más bien se ha vuelto más, se ha proliferado más bien esas cosas. Qué tremendo eso. Pastor me dice, los queríamos conocer a ustedes solo por teléfono. Nos habíamos conocido por medio de un hijo espiritual, y hicimos conexión por medio de teléfono. El hombre sembró en nuestro ministerio para unas misiones, ok, pero quería conocernos en persona. Y al conocernos dijo, mire, empezó a decirnos, mamá, yo saqué este estudio, soy preparado en esto y en esto, y empezó él, y puedo verlos, dijo, a los ojos, y puedo ver lo que son ustedes en esencia. Por eso estoy aquí sentado con ustedes, me dijo. Alba, tremendo eso. Pero cuando nos contó, pero antes de decirnos eso, nos dijo toda la historia, mamá. De dónde estaba él, de dónde había venido él, qué es lo que le había sucedido. Se imagina, yo creía, y reitero, creía que eso ya se había erradicado. No, más bien se ha proliferado más. Y de un 98%, me dijo 99%, me dijo, solo hay 1%, me dijo él, así. Qué tremendo, qué duro eso, tremendo. Entonces, pero aquí para eso estamos, para ser formados, para ser capacitados y para ser dimensionados en aquello de lo que el Padre ha determinado hacer en cada uno de nosotros como hijos de Dios y como ministros de Dios vivo. Amén. Muy bien. Y voy concluyendo aquí. 5. Esto va a ser para los que van a recibir la clase online. Y he resumido esto. Ya hoy ya me entendieron un poco. Número 5. Un padre ministerial tiene responsabilidades con los hijos. ¿Cuáles son esas responsabilidades? A ver si les gusta, es de corregirlos en amor cuando sea necesario. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? Otra vez, no levantaron todas las manos. No es fácil, ¿verdad, pastora? Un padre ministerial tiene esa responsabilidad. Y hay veces, le digo, por experiencia también, hay veces que uno no quiere, porque también es tratado el padre como es tratado el hijo, cuando empiezas y vas a corregir. ¿Qué quiero decir con esto? Porque cuando no hay una paternidad de Dios primeramente revelada bien a tu espíritu, cuando llega la corrección o cuando llega la exhortación, eso puede ser motivo de separación. Voy a repetirlo. Cuando no está revelada verdaderamente la paternidad de Dios y no tienes revelada a tu espíritu la paternidad ministerial, cuando llega la corrección, eso puede ser motivo de separación. Es fuerte, pero tenía que decirlo. Debemos de estar preparados para esto, porque este es un tema, mamá me dice tema y es tema bien. A nosotros nos toca bregar. Aquí hay varios de nuestros hijos ministeriales en Honduras, en todo Honduras ahora, y hemos tenido que llamar la atención, hemos tenido que sentarnos, hemos tenido que afrontar la situación. Y no crea que en vez de para el padre, te crea que es fácil, ¿no? Toca en veces, pero toca porque toca, ¿verdad, Pedro? Amén. Esto es paternidad
ministerial. ¿Y cuánto estamos dispuestos a más? Diga usted, vamos por más. Diga, vamos por más. Dígalo bien, vamos por más. Sea impartido a su espíritu. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Quiero hacer algo y quiero llamar a Profeta Mario y Pastora Hilda. Tú te quedas y venga Alba y mi esposo venga. Pastor Pedro y Johanna. Johanna, sí. Ahí, ustedes acá. A llamar a Johanna, está con la bebé. Sí. Pero véngase, Pastor Pedro, ya viene su media naranja ahí. No, cada uno somos una naranja completa. Eso de que se completa con la media naranja, no. Eso me pareció ver al pastor del níspero. ¿Pastor Freddy está? Venga. Usted se va a poner aquí después. Pase, Johanna, por favor. Gracias. El apóstol Oscar, profeta Oscar, va a hablar del legado. Por eso quise hacer este ejemplo. Nosotros somos los padres ministeriales del profeta Mario y de la pastora Hilda. Ellos son padres ministeriales del apóstol Ezequiel y de la profeta Alba. Ellos son padres ministeriales del pastor Pedro y la pastora Johanna, y ellos son del pastor Freddy. Aquí hay una secuela, aquí hay un ejemplo de lo que son las generaciones ministeriales. ¿Por qué somos padres ministeriales? Porque ellos son ministros. Si no fueran ministros, no seríamos padres ministeriales. Pero en el reino no hay abuelos ni nietos. Entonces no es como que van a decir, ay, los abuelos, Rigo y Enman. No, somos padres porque siempre fue el padre Abraham. Abraham no fue abuelo ni los otros fueron nietos, sino que es paternidad impartida a ellos. Y los apóstoles Ezequiel y Alba, debido a que su llamado es apostólico, su padre es profeta, su madre es una pastora profética. Entonces ellos tuvieron la revelación de pedirle a sus padres el permiso de diezmarnos a nosotros y que nosotros pudiéramos también aconsejarlos y orientarlos y dirigirlos en el área apostólica. No hay celos de ellos con nosotros, porque ellos como buenos hijos nos han dicho, lo que es nuestro es de ustedes. Tómenlo, así lo han dicho. Y lo mismo ellos, ¿verdad? Tenemos relación con Pastor Pedro. Cuando los visitamos nos hace salmón, nos recibe de lo mejor. Y los padres no están celosos, porque ellos también nos han dicho, lo que es nuestro es de ustedes. Y así es como funcionan las relaciones en el reino. No hay competencia, no hay celos, sino que edificamos. Y yo veo al pastor Freddy y lo reconozco como hijo donde lo vea, ¿verdad? A veces lo confundía con el pastor Adonai, pero solo era la estatura, no se preocupe. Lo amamos. Sí, obviamente no es que ellos dejaron de honrar a sus padres para honrarnos a nosotros, nos honran a los dos. A los dos, y por eso el Señor les ha multiplicado mucho más y seguirá multiplicándoles más y más y más y más en el nombre de Jesús. Muchas gracias por su amor, por su honra, por venir aquí para ser un ejemplo. Ya se la hice fácil al profeta Oscar con el legado. Los amamos.